Hola a todos, ¿qué tal? Este es un programa más de En Profundidad aquí en teletica.com, pero primero queremos compartir con ustedes una información de último minuto. Lamentablemente, el organismo de investigación judicial acaba de confirmar que ya el percance ocurrido esta mañana en Punta Arenas suma su cuarta víctima mortal. Es una información que ha confirmado hace pocos minutos el organismo de investigación judicial. Recordemos que en un primer momento, desde que ocurrió el percance en horas de la mañana en la ruta que comunica Punta Arenas con Guanacaste, se informó de 2 personas fallecidas y varios heridos. Entre lo que se sabe hasta ese momento es que es un vehículo dedicado al transporte de turistas y un tráiler, como se ve en estas imágenes, las cuales muestran lo violento del percance. Poco después se confirmó la muerte de una tercera persona, poco antes del mediodía, y lamentablemente, como les decimos, tenemos información que una cuarta persona, ya en la Policía Judicial lo ha dado a conocer, una cuarta persona también perdió la vida producto de este percance. Una quinta más se encuentra delicada en un centro médico. Por supuesto que usted puede tener más detalles acerca de este hecho actualizándose en teletica.com, también en nuestro avance de las 10 más, un programa que tenemos en Teletica Radio a partir de las 4:30. Usted también puede recibir más información acerca de este lamentable hecho. Todavía no han trascendido las identidades de las víctimas, pero preliminarmente se habla de turistas estadounidenses y europeos los que estarían entre las víctimas de este hecho que se dio esta mañana en esa parte del país. Bueno, bienvenidos nuevamente a En Profundidad, un espacio que tenemos aquí en teletica.com en los que analizamos temas del acontecer nacional e internacional, como su nombre lo dice, en profundidad. La idea es pues conversar con ustedes acerca de temas relevantes y por supuesto, como lo hemos estado haciendo durante las últimas entregas el año pasado, y esta es la primera entrega de este 2022, vamos a hablar de política electoral y estamos con entrevistas a los distintos aspirantes a la presidencia en esta contienda del 2022. Voy a darle la bienvenida a partir de este momento a mi invitado de hoy, don Luis Alberto Cordero, quien es candidato del Partido Movimiento Libertario, que ya nos acompaña virtualmente. La idea era tenerlo por acá en vivo con nosotros de modo presencial, pero bueno, lo que está ocurriendo en esta parte del país, no podemos negar que Omicron nos está nuevamente poniendo, como se dice, manos arriba a todo el país. Hay que tener mucha más precaución que antes, así que bueno, por lo menos lo tenemos virtualmente. Don Luis Alberto, ¿qué tal? Un gusto que nos aceptará la invitación para hablar en profundidad este viernes. Muy agradecido, mucho gusto saludarlo, don Rodolfo, siempre a la orden. Antes de empezar con la conversación con don Luis Alberto, los quiero invitar, porque con don Luis Alberto y con muchos otros candidatos y candidatas hemos tenido la misma dinámica. Propuestas, ideas, aquí en profundidad. Este es el espacio y la plataforma donde estamos haciendo la conversación acerca de sus planes de gobierno y principales propuestas. El lado humano, el lado, digamos, más personal, la oportunidad de conocer a la persona detrás del candidato o la candidata, también lo hemos estado haciendo, y usted puede encontrar en la cuenta de Spotify de Teletica Radio nuestra sección de Cero Estrés. Ahí conversamos en su momento con don Luis Alberto Cordero, una conversación que tuvimos hace aproximadamente un mes. Ahí usted puede también no solo conocer el lado humano, el lado más personal de don Luis Alberto, nos habla de su familia, de sus aficiones, y también usted puede encontrar otros candidatos y candidatas en la sección Cero Estrés, donde hablamos con los políticos de todo menos de política. Ahí está esa plataforma con ese contenido, pero acá en profundidad hablamos de planes de gobierno. Así que los invito a que complementen ambas entrevistas, el lado personal en Cero Estrés, sus propuestas y sus ideas en profundidad. Comenzamos, don Luis Alberto. Hay mucho, yo he estado tratando de leer todos los planes de gobierno. Debo confesar que no he podido leerlos todos, por lo menos he repasado algunos, la mayoría los he leído, no completo,
Pero la idea de acá, porque es mucho lo que le pedimos a los electores realmente que hagan, que es enterarse de todas las propuestas, la idea es que se lea la mayoría posible con esa idea de ir a votar. Le voy a pedir, don Luis Alberto, que analicemos de su propuesta o de sus propuestas 3, que usted nos explique sus 3 propuestas principales. Hay una que yo tengo aquí anotada que me interesa mucho preguntarle, pero me gustaría que usted las clasificara, las priorizara y nos dijera en una primera respuesta cuáles son esas 3 primeras, como un enunciado, para conocerlas como un índice y empecemos a desarrollarlas poco a poco. Así que le doy la palabra a Luis Alberto. ¿Cuáles son esas 3 propuestas más importantes? Bueno, la primera de ellas es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que le dé al país una nueva constitución política, que eso pasa por revisar la que nos rige ahora y proponer un texto diferente en algunos de sus aspectos. Esa es mi principal propuesta, porque significa la visión del futuro inmediato del país. Y en el plano inmediato, en el plano de lo que nos ocupa en este momento y le ocupa al país, estamos hablando de la reactivación económica y de la generación de empleo fundamentalmente. Generación de empleo. Habrá forma de ponerla un poco más específica. Y cuando yo digo más específica, don Luis Alberto, es que a veces cuando se plantea un proyecto no se detalla, queda muy general. Entonces, por ejemplo, alguien dice, bueno, sí, como usted acaba de decir, generación de empleo, bueno, pero más o menos la meta cuánto sería, disminuir el desempleo en X puntos porcentuales o generar empleo en zona rural principalmente o en zona urbana. Así que le voy a pedir que tomemos las mismas propuestas y tratemos de plantearla en función de metas y objetivos para que el votante tenga una idea más clara de la propuesta. Claro, no hay números concretos, pero las medidas inmediatas en el tema de generación de empleo, en mi caso y en la propuesta del Movimiento Libertario, pasan por una declaratoria de emergencia nacional para la generación del empleo y una invitación al sector municipal, a las municipalidades del país que gozan de autonomía, porque tendrían que sumarse a este esfuerzo. ¿A qué me refiero? Cuando cualquier persona en este país quiere iniciar un tipo de emprendimiento o cualquier naturaleza de generación de empleo a título propio, tiene que pasar por una serie de requisitos que empiezan desde un permiso del Ministerio de Salud, que eso lo lleva además a poder obtener una patente municipal. Luego tiene que obtener una inscripción como contribuyente al Ministerio de Hacienda, como un tributante a la hacienda pública fundamentalmente. Mire, acaba de haber un caso muy concreto y muy estimulante de 6 municipios de la provincia de Guanacaste que se han encadenado en que en cada uno de esos municipios, basta con que usted cumpla con esos requisitos en uno de ellos y aplica para tener ese emprendimiento trabajando en cualquiera de los demás. Es decir, como si pudiera cumplir una vez con los requisitos y esa autorización, esa habilitación para echar adelante un empleo, un emprendimiento le sirve en los demás municipios. Pero ya suman más de 6. Estoy hablando de los últimos en Guanacaste, Carrillo, Yohancha y Nicoya, en fin. No aburramos a nuestros, las personas que con el listado porque esos datos están. Pero miren, yo voy más atrás, esto queda ahí, pero yo voy más adelante, dejando esto atrás por un momento, en que esa declaratoria de emergencia nos permita ni siquiera hacer eso que están proponiendo estos municipios, que eso es muy importante que lo hagan, hay que reconocerlo, sino declarar una moratoria o una especie de suspensión en el incumplimiento de esos requisitos. Porque aunque los municipios se pongan de acuerdo en habilitarse unos a otros para facilitar el cumplimiento de esos requisitos, igual a usted le va a tomar semanas, si no meses, en que le den el permiso de salud, en que le den la patente municipal luego, en que luego se pueda inscribir en el registro de contribuyentes, que es generalmente lo más sencillo. Yo estoy hablando de que podamos darle a los costarricenses que quieren echar a andar un emprendimiento una moratoria para que no tengan que cumplir ninguno de esos requisitos de entrada. Sí, eventualmente, claro que los tienen que cumplir todos. ¿Cuánto tiempo la moratoria? Mire, entre 6 meses y 12 meses.
porque depende del tipo de emprendimiento que usted vaya a echar a andar. ¿Qué significa esto? Que de verdad, si a usted se le ocurre poner un tallercito para reparación de celulares ahí en un espacio que le quedó en la casa, una pastelería o una panadería o un taller mecánico o un taller que ahora va a reparar, no sé, bicicletas de un tamaño y no de otro, lo que usted quiera, igual tiene que pasar por la municipalidad, por el Ministerio de Salud, por tributación directa, en fin. Y una póliza de riesgos profesionales. Entonces, si usted suspende el cumplimiento de esos requisitos, no los exime, la gente puede empezar a trabajar de inmediato. Cuando usted se da cuenta, ya usted está produciendo. Al rato necesita apoyo y contrata personal. Ya tienen los dos que inscribirse en la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese es el cuarto requisito, fundamentalmente. Lo de la póliza de riesgos es conveniente que la tenga. Ya está inscrito en la caja, con lo cual además empieza a cotizar para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Y el empleado también empieza a requerir servicios de las plataformas digitales de entrega de productos o de alimentos, lo que sea. Y cuando usted se da cuenta, y no hay forma de cuantificarlo ahora, tiene fácilmente en menos de 6 meses 300,000 emprendimientos trabajando. Porque muchas de las personas que están en el sector informal, que la Caja Costarricense está intentando que se sometan o se devuelvan a la formalidad, estamos hablando de cerca de 600,000 personas, de las cuales unas 300 tienen sus propios emprendimientos, o la mayoría tienen sus propios emprendimientos, y no se ponen al día con la caja porque las cargas son muy altas. Esa es otra parte de la revisión a la que me voy a referir de inmediato. ¿Cuál es esa? Que en la caja ya pasamos el tema del arranque de los negocios a nivel de cada costarricense, desde la informalidad primero, yendo hacia la formalidad, pero con su propio emprendimiento mientras tiene el cumplimiento del requisito suspendido. El cumplimiento lo tiene que cumplir en el plazo máximo de 12 meses. La otra cosa es que la Caja Costarricense del Seguro Social, que me alegra mucho haber leído en un periódico de circulación nacional, que la Junta Directiva ya tiene una propuesta, una nueva propuesta para condonar. Condonar solo se condona cuando tiene una obligación válidamente adquirida. Hay mucha discusión sobre la plata que deben los patronos y los trabajadores informales, que se remonten en algunos casos hasta 10 años para que la caja pueda cobrarlos, y esos son cobros que no se van a producir. Hay que avanzar hacia una especie de condonación de esas multas, de esos principales multas e intereses. La Sala Cuarta tiene una resolución que no autoriza eso porque manifiesta que son cargas sociales, pero resulta que hay un criterio de la Procuraduría General de la República de 1996 que piensa distinto. Y sabe usted, don Rodolfo, yo soy de los que cree que la Sala Cuarta no es que acierta en todos los casos. La Sala Cuarta se equivoca, y en este caso se está equivocando como cuando se equivocó no hace mucho tiempo y frenó un proyecto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pero si quiere volvemos después sobre eso. Esas dos medidas, la suspensión temporal del cumplimiento de requisitos para pequeños emprendimientos y la reincorporación a la caja inmediata de trabajadores y patronos que están en la informalidad o en el atraso con las cuotas, dispara la generación de empleo y la economía se reactiva como un todo. Ahora bien, los números es difícil estimarlos porque eso depende de cuánta gente quiere volver a la formalidad o cuánta gente está esperando entrar en un le comprendo el planteamiento. Mi experiencia, sí. Creo que le comprendo el planteamiento y estoy seguro que la mayoría de la gente le entiende lo que está planteando. Sin embargo, digamos, aquí hay dos aspectos interesantes que yo siempre señalo como una preocupación cuando se plantea esto, porque no es la primera vez que lo escucho, y es la caja es una institución autónoma y muchas veces desde el Poder Ejecutivo pueden decir X o Y que la caja perfectamente dice Z y no tiene que hacerle caso a X y Y, porque es aparte, claro, el Poder Ejecutivo, en caso de que usted hipotéticamente llegara a Zapote, escoge a una tercera parte de la Junta Directiva de la Caja, pero a una tercera parte. Entonces al final, eso queda a criterio de, el hacer muchas de estas medidas, a criterio de la Junta Directiva de la Caja. Otros proyectos, otras ideas tienen que pasar por la Asamblea y no son resorte del Ejecutivo.
y otras son de la municipalidad y que no son resorte del Ejecutivo, don Luis Alberto. Claro, pero igual ocurriría con las municipalidades también, que son autónomas y tienen un consejo municipal compuesto por regidores de partidos políticos distintos. Yo no puedo imaginar a ningún costarricense miembro de una junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social o a un regidor y los alcaldes de cualquier consejo municipal oponiéndose a la generación de empleo, porque significa la generación de empleo en sus propias comunidades, en el caso de las Tal vez no alcaldías. oponiéndose a la generación del empleo, pero sí oponiéndose tal vez a condonar o decir, bueno, estas cosas no las cobremos ya. No, en el caso de las municipalidades no se trata de no cobrarlas, la patente municipal hay que pagarla, es que no la exijan de inmediato, pero el contribuyente, el del nuevo emprendimiento, puede empezar a pagar la cuota correspondiente al tipo de emprendimiento que está echando a andar. Las tarifas de las patentes municipales son distintas según el nivel de la actividad, no solo por el tamaño, sino por el tipo de actividad. Ese dinero lo empieza a percibir la municipalidad de inmediato. Lo que le está dando tiempo es que no se tenga que esperar los trámites de análisis de si el negocio es procedente, si el Ministerio de Salud... A ver, salvo que sea evidente que usted está tratando de poner una fábrica de pólvora No, claro, eso es para la moratoria para las municipalidades. Que acaba de ocurrir. Esa es la moratoria para las municipalidades o digamos la flexibilización. Pero en el caso de la caja, si alguien plantea, también, como si alguien se ha escuchado, bueno, es que no se cobre hacia atrás. La misma posición, don Rodolfo, perdóneme, la misma posición. Yo no puedo imaginarme a los miembros de la Junta Directiva de la Caja oponiéndose a que la gente se formalice. Ahora me va a decir, cualquiera va a decir, pero mire, eso representa dejar de cobrar millones de millones, muchos millones de colones. Y yo le voy a decir que sí, pero por una sola vez, pero es que de todas maneras no lo están pudiendo hacer. Cuando usted ha extendido el plazo de cobro de las cuotas hasta 10 años atrás, o sea, cobrar retroactivamente hasta 10 años, luego la Caja no hace mucho rebajó ese número de años a 4 y tampoco se han puesto al día. Significa además que hay una serie de injusticias en ese cobro, porque además sigue repitiéndose esa dicotomía en que las tarifas que paga un trabajador informal no es la misma tarifa de contribución a la Caja que pagan los empleados formalizados, porque hay una diferencia entre eso. Tienen que equipararse los montos que pagan los trabajadores, no importa, tiene que calcularse sobre el salario, no sobre si son del sector formal, del sector informal, si son del sector estatal o si son del sector privado. Esa es una tarea pendiente que tiene la Caja. Pero la Caja tiene ciertamente una representación del Poder Ejecutivo limitada, porque también están los empresarios, están los gremios, en fin. Todo el mundo, todos son costarricenses, tienen que ponerse de acuerdo sobre eso. Pero ¿saben qué? Que a mí me lleva esto a otra mención que me tiene, por favor, que permitir hacerla, porque tiene que ver con la constituyente. No voy a hablar con la constituyente del todo en su integralidad. Yo propondría, y estoy completamente convencido que en una constitución política, en una nueva constitución política, vamos a eliminar y tenemos que eliminar las juntas directivas de las instituciones autónomas. ¿Para qué necesitamos tantos directivos en las instituciones autónomas y con un presidente ejecutivo como el equivalente de un ministro? Usted tiene además una enorme cantidad de funcionarios que se supone que están especializados para cumplir con sus funciones. Esta falsa teoría de que las juntas directivas significan un elemento de control perdió sentido. Las juntas directivas, en la mayoría de los casos, ni siquiera se involucran directamente en las decisiones, no porque no asistan a las sesiones, no porque no entiendan, es porque los niveles de tecnificación de cada materia no pasan porque los miembros de la junta directiva tengan que opinar sobre eso. Para eso opinan los técnicos. Y además hay controles en la administración pública que pueden parar los abusos y las equivocaciones. Para eso está la Contraloría General de la República. Yo no consigo, por ejemplo, que en el caso, voy a ir de un lado a otro, tanto de las municipalidades, pero especialmente las instituciones autónomas, que yo no pueda, como presidente de la República, darle una orden al ministro de Salud para que suspenda o se pliegue a esta moratoria de los permisos de salud con las patentes municipales. Pero yo no puedo imaginar que el presidente de la República no le diga a los miembros que lo representan al Poder Ejecutivo que
se conviertan en los verdaderos defensores de medidas de esta naturaleza que están encaminadas a reactivar la economía mediante la reincorporación al sector formal como cotizantes de la caja, igual en las municipalidades. Lo que hace falta en este país es liderazgo, el liderazgo de un jefe de Estado, el liderazgo de un buen administrador y la capacidad de persuadir con la negociación y el diálogo acerca de los beneficios de medidas extraordinarias. No se pueden mantener indefinidamente por el tiempo, porque entonces, ¿para qué existen los requisitos? Por eso, yo pienso que esto generaría fácilmente unos 300,000 nuevos emprendimientos por año de inmediato, porque no es que hay que dar la moratoria por 4 años o la condonación indefinida todo el tiempo. Lo que estoy hablando es que la gente se va a poner al día en los primeros 12 meses en ambos casos, y entonces cada vez las municipalidades van a ser mucho más eficientes en el otorgamiento de los permisos, y cada vez más la caja va a recaudar mucho más dinero, con lo cual fortalece los aportes a la seguridad social, a la atención hospitalaria, en fin, a las pensiones mismas. Porque, mire, a propósito de la caja, es que también, que tiene que ver con la reactivación económica, la composición de las cuotas a la caja que se pagan, que se sostienen por los aportes de los patronos y de los empleados, es un sistema que tiene que desaparecer. Nosotros tendríamos que ir a impuestos generales que cubran el presupuesto de operaciones de la caja, no las contribuciones a las empresas que aumentan los costos de producción, y contribuciones a los empleados que además afectan directamente el salario. Para eso puede el sistema tributario modificarse para crear una estructura de impuestos generales, porque de todas maneras a eso tenemos que ir. Vea que 4 a 6 impuestos en el país, como el de renta, el del impuesto del IVA y el impuesto a los combustibles, representan casi el 95% de los ingresos del país, y otros tantos, unos 100 impuestos, recaudan el resto, y recaudar esos impuestos que representan apenas una pequeña parte es casi tanta la misma cantidad de dinero que recaudan. Una completa anacronía de gestión pública. Esas son las cosas que en una constituyente yo pienso que se pueden cambiar perfectamente para convertir al Estado en un Estado eficiente. Vamos a hacer algo. Ya hablamos un poco de la primera, que era declarar una situación de emergencia del empleo. Si quiere pasamos a la otra, pero me parece que es inevitable, lo que yo tenía aquí preparado, tocar lo de la constituyente, y lo quería dejar más adelante. Pero si quiere pasamos de una vez a la constituyente. ¿Qué es lo que tiene en mente exactamente en ese tema? Perfecto. Nada más permítame tomarme un poquitito de café. Por favor, yo también. Nada más les recuerdo a la gente que estamos con don Luis Alberto Cordero, candidato del Partido Movimiento Libertario. Antes de pasar a la constituyente, ves que aquí me está escribiendo gente, entonces quiero aprovechar para mí, obviamente, si abrimos las redes para leer algunos mensajes. Dice aquí José Linkemer, por mucho el mejor candidato, plantea don José Linkemer. También dice Jan Abarca, ¿qué opina sobre ser parte de un partido envuelto en tanto escándalo de corrupción, donde su creador ha sido condenado por ciertos delitos? Bueno, agradezco esa pregunta, agradezco el reconocimiento que me hace la primera persona, y a la segunda pregunta, a ver, estamos hablando de hechos pasados, ¿verdad? Este es un nuevo movimiento libertario. Las personas responsables de eso que ocurrió y que se mencionan, que merecieron una condenatoria por estafa al movimiento libertario, no están en este partido ya. Aquí estamos, hay algunos libertarios veteranos, por decirlo así, pero en los cargos del Comité Ejecutivo Nacional, en esta misma candidatura que yo represento, estamos gente que no militamos antes en el movimiento libertario. Nos hemos puesto al día con los informes financieros en el Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos llevando una contabilidad estricta, como debe ser, como lo ordena la ley, como lo ordena las normas de la gente honrada. Y estamos
pensando una vez que concluya este proceso electoral, y esto es una tarea que le corresponde al Comité Ejecutivo Nacional del partido, que es la máxima autoridad formal del partido, que inicie conversaciones con la Procuraduría General de la República para los efectos de ver cómo se arregla el pago de esa deuda, que es una indemnización económica al Estado costarricense producto de hechos delictivos que fueron declarados firmes y una persona condenada y cumplió una pena de prisión. Esas cosas no existen hoy en el movimiento libertario, pero ponemos la cara porque habría sido más sencillo hacer un nuevo partido y no ocuparse de esto. Nosotros preferimos rescatar una fuerza que llegó a ser la tercera fuerza del país, porque vale la pena aclarar que si en algún momento hubo una irrupción de una fuerza política que vino a poner en entredicho, no a descartar ni a desechar el bipartidismo de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, fue el movimiento libertario, no fue el Partido Acción Ciudadana que reclama ese supuesto privilegio ninguno. Irrumpieron en el país para arruinarlo, que eso fue lo que hicieron. Ese privilegio sí les corresponde de las últimas dos administraciones, esta y la anterior, pero particularmente esta que por dicha termina en mayo y no va a volver al poder. Entonces, estamos hablando de gentes que nos pusimos de acuerdo para limpiar este nombre, para pagar las cuentas, para cumplir la ley y cumplirle al Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene la obligación de hacernos cumplir a los partidos políticos las reglas de la democracia que estamos efectivamente cumpliendo. Bien, vamos ahora sí a la propuesta de la constituyente. Hablamos hace un rato de una declaratoria de emergencia en el tema del empleo. Esa, digamos, puede ser la primera de las sí, que... Sí, esa es la primera. Vinculada esta con la de las patentes, con la de los permisos municipales y la caja, ¿verdad? Pasemos a esta otra. Una constituyente. ¿Nos podría explicar exactamente de qué se trata su idea? Sí, con todo gusto. A ver, primero ubiquémonos en que la Constitución que nos rige es de 1949. Y es una Constitución que básicamente se ocupó de arreglar cosas del pasado inmediato a 1949 y también de formular una ruta de desarrollo, una hoja de ruta para la Costa Rica que nos ha llevado a los costarricenses hasta el 2022 que estamos recién estrenando. Las constituciones son cuerpos de normas, pero son cuerpos vivos, no son una letra o un libro impreso que se mantiene inmutable y que no admite cambios o que no reconoce que la sociedad a la que está dirigida esa norma, ese compendio de normas, cambió. Pero esto no es como el que cambia de alimentación o de la dieta, o el que cambia de residencia, o que cambia de ruta cuando maneja, o que espera el autobús más temprano que más tarde, que cosas que se hacen de inmediato, casi de inmediato. Cambiar una constitución o como cambiar una ley primero toma tiempo y a veces es un esfuerzo perdido, porque generalmente solo resuelve cosas puntuales en una coyuntura, es casi un remiendo y el país se acostumbró a poner remiendos. Nos hemos hecho unos expertos en bacheo, como es el MOP del bacheo, no el de la construcción integral de la obra pública, sino el bacheo. Pues la constitución que proponemos es una revisión de la constitución actual, manteniendo lo que hay que mantener. ¿Qué hay que mantener? Vamos a seguir siendo una república democrática, con división de poderes, pero vamos a fortalecer las facultades del Poder Ejecutivo. Más aún vamos a fortalecer las facultades del Poder Legislativo, porque es el que realmente tiene que gobernar a través de una emisión o promulgación efectiva de normas, leyes verdaderamente efectivas y oportunas. Y vamos a poner al Poder Judicial a remozarse, a renovarse mediante los mecanismos de elección de sus funcionarios, empezando por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Proponemos ir a un sistema semipresidencialista y yo me imagino todavía mejor, pero esto es mucho más ambicioso, a un sistema parlamentario donde realmente el que gobierna es un legislador electo dentro de un grupo de legisladores que van a una elección por distritos uninominales
y el que tenga la mayoría en cada distrito uninominal va al Congreso y entre el Congreso, el número que sea, 60, 70, no importa, elige un gobernante, un jefe de Estado. Ese es un sistema parlamentario en un resumen muy apretado. Aquí estamos planteando un sistema semipresidencialista en que un jefe de gobierno, por decirlo así ahora, un ministro de la presidencia con mucho más poder, es el responsable primero de gobernar y elige el gabinete y se puede ir y se puede destituir si el Congreso, la Asamblea Legislativa, por una votación calificada, destituye a ese ministro de la presidencia que ha debido ratificar antes y a todo su gabinete y lo obliga al presidente a nombrar un nuevo gabinete. De tal manera que el que gobierna todos los días es el ministro de la presidencia bajo la supervisión del presidente de la República. Entonces me parece nada más, antes de seguir en ese punto, para que nos quede claro su planteamiento, la idea, o su ideal sería una figura que no va a ser el presidente, sino que sería el ministro de la presidencia que lleve el rumbo de las cosas, digamos desde el Ejecutivo, como ocurre en lugares como Inglaterra, por ejemplo, Así es. como ocurre en Israel, por ejemplo, ¿verdad? La suerte de un primer ministro, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí. Okay. Sí, pero no en esta primera propuesta, no como el caso de los países que usted acaba de mencionar, Ajá. porque ahí sí hay un sistema parlamentario y el presidente cumple funciones protocolarias, no digo que no haga nada, pero es el encargado de ordenar una nueva elección cuando un gobierno pierde legitimidad o pierde legitimidad el primer ministro. Ese es el sistema básicamente parlamentario. Estamos hablando de un ministro de la presidencia que no es que gobierna él, gobierna junto con el presidente, pero si ese gabinete conducido por ese ministro de la presidencia obtiene un voto de censura del Parlamento, porque el Parlamento representa, la Asamblea Legislativa representa la voluntad de los costarricenses o de los ciudadanos en cada país. Si esa Asamblea Legislativa, por una mayoría calificada, decide que ese gobierno, con ese ministro de la presidencia, como si fuera un primer ministro, no está haciendo bien la tarea, lo destituye, aún que el presidente de la República no esté de acuerdo. O sea, como porque un poder de revocatoria de mandato para el ministro. ¿Solo para el ministro o para el presidente también? También, claro. Okay. Estamos hablando. O sea, usted plantearía que esa constitución tenga el poder de revocar mandato, como existe en otros países, que todos ese los poder cargos de elección popular saldría de la Asamblea, ¿le estoy entendiendo? Sí, señor. Sí. Ok. Ese sería un cambio importante que usted propone, pero antes de seguir hablando de la constituyente o de la constitución, de la nueva constitución, hablemos un momento de la constituyente para que nos quede claro. ¿Cómo se convocaría a esa asamblea constituyente? Porque serían otros señores, imagino, distintos a la asamblea actual, que se van a reunir solo a crear esa nueva constitución. O sea, entonces va a haber dos asambleas, una que es la que está, digamos, ahí haciendo las tareas del día a día en Cuestemoras, y otra que se va a reunir solo a planear esa constitución. ¿Cómo se nombraría a esos señores y señoras que estarían en esa asamblea constituyente? Mire, por una votación popular, como si se estuviera votando por elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa, solo que estos, como usted muy bien lo ha dicho, se van a dedicar exclusivamente por un plazo no mayor a 15 meses a redactar un nuevo texto de la Constitución que arranca su trabajo por revisar lo que dice la Constitución actual. No se trata, ya dije, de eliminar todo. Hay que renovarla, no sustituirla por completo, porque eso seguramente no va a ocurrir, porque nuestra Constitución todavía preserva grandes logros de los constituyentes del año 45. Mire, eso se elige mediante una votación popular de candidaturas que van a proponer los partidos políticos, pero también en la propuesta de convocatoria, nuestra intención es que organizaciones de la sociedad civil, como colegios profesionales, Federación de Colegios Profesionales, el sector cooperativo, el solidarismo, el sindicalismo, tengan posibilidades de proponer candidatos para ser diputados constituyentes, de tal manera que todos los sectores organizados del país tengan una voz y un voto en esa asamblea. Mientras tanto,
en un grupo que nosotros proponemos que sea de 61 electores o diputados constituyentes, tiene que ser un número impar por razones obvias, ¿verdad? Se van a reunir a tiempo completo, para lo cual hay que remunerarlos, por supuesto, si van a dejar sus ocupaciones habituales, que la gente no empiece de nuevo a decir que como hay 57 diputados que ganan mucho, ahora hay que pagarle a 61. A ver si nos vamos dejando de esos provincianismos, por favor, porque por eso es que no avanzamos, porque la descalificación con esos argumentos irracionales, que la gente cree que gente muy preparada, con experiencia, con voluntad de ayudarle al país, además tenga que dejar tirados sus trabajos para no ganar un 5, para dedicarse a tiempo completo a una de las tareas más importantes que se le puede confiar a un ciudadano, que es ser miembro de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es un poder originario, puede empezar a cambiarlo todo, lo vuelve a escribir todo, por eso se necesita escoger a las mejores mujeres y a los mejores hombres costarricenses para redactarlo. Se elige por una votación popular que organiza, una elección que organiza el Tribunal Supremo de Elecciones, pero primero tiene que pasar por la autorización de la Asamblea Legislativa, por una votación calificada de 2/3 partes. Ese es uno de los procedimientos, don Rodolfo, de convocar a una Asamblea Constituyente. Otro que fue el que ya arrancó hace unos años y la Sala Constitucional descarriló en un error gravísimo, a mi juicio, es, como había empezado a conducirse, recoger en fórmulas especiales que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que autorizar un porcentaje, un número representativo de al menos un 5% de los electores costarricenses, que además proponen un texto de requisitos para elegir a esas personas, les propone un plazo para reunirse y producir el texto, y que además recoge la necesidad constitucional de que el texto que proponen los constituyentes tiene que ser ratificado en un referéndum por toda la ciudadanía costarricense. O sea, otro referéndum para analizar el producto de esa asamblea constituyente. Sí, señor, exactamente así. Y si la votación de los costarricenses, como la que ocurrió hace cerca de 12 años con el TLC, decide que acepta el texto así como está, no es que lo puede corregir, lo acepta o lo desecha, no lo corrige o no lo acepta parcialmente o no lo desecha parcialmente. Por eso es que hay que escoger muy cuidadosamente quiénes son los electores, y por eso estamos proponiendo abrir la votación no solo a los partidos políticos, porque de todas maneras los partidos políticos no concentran todo el conocimiento ni toda la experiencia. Al contrario, a veces les hace falta tanta experiencia y tanto conocimiento que da pena. Por eso hay que reforzar también el papel de los partidos políticos. Okay, ahora y establecemos la revocatoria de mandato y una serie de cambios importantes. Resumiendo esa parte, para ver si le entendemos, sí. Don Luis Alberto, una consulta popular, otro referéndum sería para nombrar la constituyente, ¿verdad? Una vez que la Asamblea Constituyente genere un producto, una propuesta de constitución, someterla... Perdón, don Rodolfo, la primera decisión de nombrar a los asambleístas constituyentes es una elección directa de la población. Listo. Una elección directa, sí, perdón, tiene usted toda la razón. Una elección directa de los que van a hacer esa asamblea. Una vez que ya están, están los de la asamblea y producen un proyecto de constitución. Una vez que esté listo, se le consulta a la gente y ese proyecto, si se aprueba por parte de la gente, sería la nueva constitución. Vamos a ver, aquí usted me adelantó también, ahora sí ya hablemos del producto que a usted le gustaría, digamos, o que cree usted que debería estar en esa nueva constitución. Una sería la revocatoria del mandato del presidente o de un ministro o los ministros, en caso de que después de un cierto tiempo haya una decisión de que no está haciendo bien su trabajo, la asamblea tendría esa potestad. ¿Lo resumí bien? Sí, pero no solo esos funcionarios. La posibilidad de revocar el mandato de todos los cargos de elección popular, desde el presidente de la República hasta un regidor o un síndico o un miembro de un consejo de distrito. O un diputado. Todos los que han llegado a ese cargo por una elección popular, sus cargos pueden ser revocados por una, o un diputado por una votación calificada. O un diputado también. Un diputado o una diputada que son de elección popular.
¿Qué Claro, otra claro. propuesta debería tener o qué otro elemento debería tener esa constitución? Otra idea que cree usted que debe modernizarse. Mire, pasar una revisión sobre los derechos fundamentales, nada más para asegurarnos de que la Constitución política recoja de la doctrina y del derecho internacional de los derechos humanos todas las figuras que representen un derecho fundamental. Nuestra Constitución tiene realmente una gran actualización o actualidad en ese tema, no solo por las decisiones de la misma constituyente o Constitución del año 49, sino por las reformas parciales y además por la incorporación, que eso se llama el derecho a la convención, del derecho de la convencionalidad, o sea, lo que viene de las convenciones y los instrumentos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentalmente, eso está incorporado. Es una revisión de las mejores figuras, las figuras. Pero eso será necesario, don Luis Alberto, y se lo digo así, porque no, pero la convención falta, está si usted... por encima de la Constitución el tema de derechos humanos. Entonces, ya está vigente esa convención. Sí, con esos, sí, pero vamos a ocuparnos de que en la Constitución queden todas las cosas tan claramente decididas, identificadas, determinadas, que la Sala Constitucional no tenga necesidad de interpretarlas, porque una de las propuestas es sacar a la Sala Cuarta, a la Sala Constitucional de la Corte del Poder Judicial y crear un Tribunal Constitucional independiente. No crear más burocracia, la misma Corte pasarla en la figura de un Tribunal Constitucional como una figura completamente independiente a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial, para que tenga una verdadera independencia, cuya función va a ser no interpretar la Constitución. Una Constitución bien escrita no necesita interpretaciones. Las interpretaciones son resultado de una técnica legislativa deficiente que no dejó claramente establecido cuáles son los valores y principios. El Tribunal Constitucional vendría a ser vigilante de que todos los derechos fundamentales, todos los derechos humanos de los costarricenses se cumplan sin excepción y sin dilación y sin atrasos, no de interpretar la Constitución. Pero entonces, lo que quiero decir no es que vamos entonces a revisar todo el tema de derechos humanos, porque para eso ciertamente usted tiene razón, no hace falta, ya que estamos reformando el sistema político, de pasar a un sistema que mantiene la división de poderes, pero establece la figura del semipresidencialismo. Eso requiere una reforma constitucional. La revocatoria de todos los cargos de elección popular requiere una reforma constitucional. La eliminación de juntas directivas de las instituciones autónomas. Podemos inclusive modificar los términos de los puestos de elección popular. Podemos decir, por ejemplo, que vamos a permitirle al presidente de la República reelegirse por otro periodo de manera consecutiva. Dentro de la propuesta. Poder, como lo tienen los Estados Unidos. ¿Perdone? Dentro de la propuesta. Sí, en la propuesta de autorizar la reelección inmediata del presidente de la República y de los diputados por una única vez. Okay. Una reelección inmediata del presidente y nunca más vuelve a poder postularse. Okay. Los diputados pueden reelegirse de manera inmediata y se puede prever una elección posterior después de un cierto periodo. Acuérdense que nosotros no estamos definiendo los plazos, estamos proponiendo opciones, pero los constituyentes son los que tienen que definir. Claro. O sea, que se pueda mantener en el cargo, bueno, quiero decir, me permite hacer esa observación, es casi como un compensar en alguna medida. Según la propuesta, si el presidente hace un mal trabajo, el revocatorio de mandato lo puede quitar antes, pero si hace un buen trabajo, claro, podría ser reelecto consecutivamente. Y no solamente la revocatoria del mandato, a pesar de estar haciendo un buen primer periodo, el segundo periodo tal vez la gente no quiera reelegirlo. Mire, esto ha sucedido muchas veces. No, pero entonces quiero decir que permitiría, según la propuesta, o lo que usted tiene en mente, que al final lo dice, si se hiciera, le toca al constituyente, sería también permitir una reelección consecutiva, como ocurre, por ejemplo, y usted lo mencionó, en Estados Unidos. Vean, nos quedan igual en las municipalidades. Claro, nos quedan 5 minutos, don Luis Alberto. En esos 5 minutos, tal vez,
tenemos chance de hablar muy por encima de una tercera propuesta, que no sea ni la constituyente ni la generación de empleo o la declaratoria de emergencia de empleo que usted explicó. ¿Qué otra propuesta podría plantear? Mire, Jay, la verdad es que una tercera propuesta tiene que ver con una verdadera descentralización de la toma de decisiones del país. Las municipalidades tienen que convertirse realmente en verdaderos polos de desarrollo. Tienen que tener competencias para resolver sobre obra pública, sobre educación, sobre salud en los municipios. ¿Por qué nosotros hablamos aquí? A veces decimos que son las municipalidades los más estudiosos o los que les gusta referirse a conceptos técnicos, hablan de gobiernos locales. Para hablar de una municipalidad como un gobierno local le faltan muchas facultades al régimen municipal. Por eso es que hay que tener tanto cuidado en las reformas que se hacen, porque las municipalidades y la elección de regidores y alcaldes debe ser una tarea importantísima, porque nosotros tenemos un centralismo en la toma de decisiones. Es casi, como lo dice mi buen amigo constitucionalista que inspira este proyecto que nosotros tenemos, el doctor Alex Solís Fallas, tenemos un vallecentrismo en la toma de decisiones. Todo se reside en San José y tiene que ver con lo que pasa en Limonal, como lo que pasa en Cahuita, como lo que pasa en La Cruz. Esas son tareas que corresponden fundamentalmente a muchas de esas tareas corresponden a los gobiernos locales, que tienen que convertirse en verdaderos gobiernos locales. O sea, no solo municipalidades en sí mismos, no es un asunto de terminología, es un asunto de funciones. Eso requiere reformas constitucionales importantes para descentralizar. Requiere fusionar instituciones del Poder Ejecutivo. Requiere concentrar competencias. Por eso también en el sector descentralizado, o sea, las instituciones autónomas estamos proponiendo eliminar las juntas directivas que no corresponden a la Costa Rica de hoy, ni a la manera de administrar la cosa pública. Pero bueno, no me detengo en eso. Eso es una gran reforma y que requiere reformas constitucionales porque significa otorgarle a órganos descentralizados en todo el país, que son básicamente las municipalidades y los consejos de distrito, la adopción de decisiones importantísimas que tienen que ser técnicamente viables, tienen que ser oportunas, legítimas y transparentes. Y una cuarta gran reforma tiene que ver también con una declaratoria de emergencia. Usted pensará, y los oyentes y televidentes estarán pensando que todos son emergencias. Es que la situación es tan grave que tienen que tratarse como emergencias. Es como que hubiéramos pensado que el COVID-19 era un resfrío muy fuerte y que además ocasiona una buena cantidad de muertes. No, es una emergencia. Y como es una emergencia a nivel mundial, es una pandemia. Una emergencia en el sistema de educación pública costarricense. Al MOP también, me traicionó la conciencia, pero el MOP lo voy a dejar por otro lado. Al Ministerio de Educación Pública hay que hacer una transformación absoluta. Hay que inspirar a los docentes y a los administrativos a darse cuenta que tienen una de las responsabilidades más graves que le confiere un país a su gente, que es la formación de su niñez y su adolescencia. Hay que revisar el pensum de estudios, hay que establecer mecanismos válidos de calificación. ¿Cómo va uno a creer, señores, que el 98% de los educadores costarricenses son excelentes? Eso no ocurre, pero ni en las empresas privadas. Eso, ¿a quién se le puede ocurrir que eso nos vamos a creer esa historia? Eso es mentirle a los costarricenses. Yo no digo que los que hacen los exámenes son mentirosos, pero ya hay una cofradía en que todos se califican bien porque nadie quiere perder sus privilegios. Y lo digo con toda franqueza. Por supuesto que esos servidores no van a votar por mí, claro que no, porque yo no estoy a mi edad para venir a decirle a los costarricenses, como bien decía Oscar Arias, decirle las cosas que quieren oír. Hay que decirle a los costarricenses las cosas que tienen que oír, porque la situación del país es muy seria. Hay que intervenir el MEP, y para eso, miren, vamos a la voz de los expertos y los estudiosos. El programa Estado de la Nación, con su subprograma El Estado de la Educación, tiene todo mapeado, todo el problema, tiene un diagnóstico de las áreas y los temas y las estructuras que hay que cambiar, y todo eso está por escrito. Es tan fácil como recurrir a ese documento, llamar a los educadores y a sus sindicatos a un gran diálogo nacional y hacerles ver
que no es que no los queremos, no es que los queremos despedir, no es que queremos andar denigrándolos, queremos que realmente se toquen el corazón y se den cuenta que su función es muy importante y no la están haciendo bien en todos los casos. Por eso los muchachos pierden los exámenes de admisión a las universidades, por eso los muchachos no redactan bien, por eso no aprenden otro idioma, por eso no saben de matemáticas, por eso se desentienden de tantas cosas y así nunca van a conseguir empleos. Y eso pasa también por modificar, y ya sé que los 5 minutos, don Rodolfo, se están acabando. No, pero le doy un minuto más, no se preocupe. Superior. Le doy un minutito para que termine de desarrollarlo. desarrollarlo. Superior hay que revisar. Perdón. Bueno, vamos a ver. Ese tema evidentemente da para un programa entero. El tema de la educación. Y yo invito a la gente, así como hemos hecho con los demás candidatos, tal vez si usted nos dice dónde puede encontrar, si hay una persona que esté en este momento interesada en conocer más de sus propuestas, así como hemos dicho a todos los demás que vienen por acá, a dónde puede encontrar X o Y propuesta de cada candidato. ¿Usted tiene alguna página o algún lugar donde se pueda encontrar esa propuesta o su plan de gobierno? Claro, el plan de gobierno en la plataforma y en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, como todos los planes de gobierno. Por eso es que los costarricenses deberían, con todo respeto, lo recomiendo, lo sugiero, estudiar esos planes de gobierno para que rápidamente se den cuenta que no hay mucho en donde confundirse, no hay, y los atestados personales y profesionales de cada uno y cada una de los que estamos aspirando, para que se den cuenta que no todos los aspirantes, de verdad lo digo, sin ninguna falsa vanidad, no todos los aspirantes están preparados para hacer este trabajo, ser el administrador del país. Y la otra, evacúo, contesto la otra consulta en mi página, en mi sitio de Facebook, Luis Alberto Cordero Arias, va a encontrar esas propuestas, pero también el proyecto de ley preparado, ya listo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con algún elenco de recomendaciones sugeridas de cambios, porque insisto, los cambios no es que los propongo yo, esas son ideas de las cosas que nosotros creemos que deben revisarse por una Asamblea Constituyente, pero la decisión final o la decisión antefinal es la de la propuesta de los constituyentes cuando terminen su trabajo. La decisión final es la de los costarricenses que en un referéndum tienen que aprobar ese trabajo. Don Luis Alberto, le agradezco muchísimo que sacara un rato de su agenda para conversar con nosotros acerca de este tema. Por supuesto que la idea de este espacio es imposible tocar todo el plan de gobierno y así lo hemos explicado con todos los invitados que hemos tenido por acá, que es imposible que la gente pueda enterarse del plan de gobierno o su plan, su propuesta en un espacio de 1 hora. Por eso es que invitamos a la gente a que tal vez conozca un poco las propuestas de los candidatos y las candidatas en este programa, las principales, pero siempre motivamos a la gente que en este caso y en todos los casos que vamos a tener en las próximas semanas y los que hemos tenido semanas atrás, que visite los planes de gobierno o las propuestas o las ideas que tiene cada uno de los aspirantes para que también se entere y tome, digamos, una decisión basada en información que se plantea en las propuestas. De verdad, don Luis Alberto, le agradezco mucho que esté con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir nuestras propuestas. Bien, les recuerdo a la gente que nos acompaña en este momento que este programa va a quedar en la plataforma de Facebook, también va a quedar en la plataforma de YouTube, en la cuenta de teletica.com, y lo vamos a repetir a las 8 de la noche para que también el público que a esa hora puede conectarse también va a poder encontrarlo a esa hora. Entonces, ese programa va a estar a las 8 de la noche nuevamente en repetición en estas mismas plataformas. Va a quedar en el micrositio de En Profundidad, donde están todos los programas que hemos realizado con candidatos a la presidencia. También va a poder encontrarlo en YouTube. Nada más 2 elementos para terminar el programa de hoy. Primero, quisiera reiterar que lamentablemente el organismo de investigación judicial confirmó que ya suman 4 las personas fallecidas en el accidente
de esta mañana en Punta Arenas, al mismo tiempo que también las autoridades de tránsito han señalado que ya se habilitó el paso por esa importantísima ruta. Esa ruta estaba cerrada desde media mañana de este viernes, luego de este aparatoso accidente en el que se vio involucrado un tráiler que transportaba pues cargamento, me parece que 9 toneladas de azúcar, y una buseta encargada de transportar turistas. Aunque no han trascendido las identidades de las personas fallecidas, sí ha trascendido que había un grupo importante de pasajeros norteamericanos y también europeos que estaban en el momento del percance dentro de la buseta, que quedó lamentablemente destruida literalmente tras ese percance. Esa información entonces es de hace una hora que el organismo de investigación judicial confirmó antes de que iniciara el programa a las 4 de la tarde de hoy, la muerte de una cuarta persona y una quinta está muy delicada en el centro médico. El paso por esa ruta ya ha sido habilitado. Por supuesto que usted puede encontrar más detalles en teletica.com acerca de ese tema. Y también hay un tema relacionado con la vacunación de menores de edad. Ahí tenemos fotografías que llegaron hace menos de media hora a la redacción de teletica.com. Son fotografías enviadas por Casa Presidencial. Este es el cargamento de vacunas contra COVID-19 que se esperaban desde anoche o horas de la madrugada de este viernes, pero se sufrió un atraso, pero ya están acá. Son 48,000 dosis pediátricas y 16,000 dosis para personas mayores de 12 años. Recordemos que el gobierno anunció que a partir del próximo martes va a haber vacunación ya para niños y niñas entre los 5 y los 11 años de edad. Esas son las primeras dosis que van a ser aplicadas el próximo martes 11 de enero. ¿Cómo va a ser? Bueno, hay información en teletica.com, pero aquí le hago un breve resumen. Resulta que los primeros que van a ser vacunados son menores o niños y niñas de 11 años. Principalmente va a haber una prioridad para quienes tengan 11 años y tengan algún padecimiento que sea considerado de alto riesgo ante COVID-19. Por ejemplo, diabetes es un caso típico, también algunas condiciones que, al igual que los adultos, en algunos niños es raro verlos, pero sí hay casos de niños y niñas que tienen alguna condición de alto riesgo, lo cual implica que estas personas van a recibir las dosis, y también niños y niñas de 11 años. Posteriormente va a seguir, una vez que termine con ese grupo, van a seguir niños de 10, posteriormente de 9, 8 años, así las cosas hasta llegar a los 5 años. Eso va a empezar el próximo martes. Así que por fortuna llegaron las primeras dosis, por el momento poquitas, 48,000, pero se espera que próximamente empiecen a llegar otras más. Toda la información usted la puede encontrar en teletica.com. También los invito a que vean esa nota que ven ahí en la parte superior de la página. ¿Qué planes tienen los candidatos presidenciales para el Recope? Hay una nota que elaboró nuestro compañero Juan José Herrera y que ya usted puede encontrar en teletica.com, en donde se le consultó a algunos de los candidatos, los que están liderando las encuestas, en este caso, acerca de qué pasaría con Recope en caso de que hipotéticamente ellos llegaran a la presidencia. Bueno, ahí usted puede encontrar esa información. Ese es un ejercicio que vamos a seguir haciendo en las próximas semanas. Vamos a tomar un gran tema y lo vamos a consultar con los distintos aspirantes a la presidencia. Para eso vamos a tomar la encuesta del CIEP y vamos a consultar a quienes están liderando esa encuesta, ya que usted comprenderá son 25 los aspirantes, pero vamos a tomar el criterio objetivo de la encuesta para hacer esa consulta. Terminamos acá. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega. Hasta entonces.